Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Palique Divulgativo. Bienvenidos al episodio número 106, el último capítulo, la tercera temporada. Un episodio que una temporada que vamos a cerrar por todo lo alto con un episodio muy especial. Pero antes de dar las explicaciones oportunas, vamos a pasar a presentar al equipo del podcast. En primer lugar, Víctor de León, biólogo. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, la verdad que encantado de estar aquí, ahora lo comentarás. Un poco avergonzado de haber venido en pantalón corto, pensando que no se me va a ver de cintura para abajo. Los que nos estén escuchando en medio solo de audio, les recomiendo que se pasen también al vídeo. Y la verdad es que con muchas ganas de este palique. Sí, yo estoy igual. Bueno, no en pantalón corto, estoy en pantalón largo en esta ocasión. En segundo lugar, Adrián Flores, ambientólogo. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo va todo? Bien, bien, con ganas también de este paliquito. No me voy a alargar mucho en la intro para poder alargarnos luego un poquito más. Exacto. Muy bien, ahí ajustándonos al tiempo, vamos a intentar. Ahora explicaremos por qué, ahora daremos todas las explicaciones oportunas. Y en tercer lugar, pero no menos importante, Rafael Suárez, biólogo. ¿Qué tal, Rafa? Bueno, el segundo mejor biólogo del Segundo programa. mejor primer biólogo del programa. Exactamente. Y nada, la verdad que muy emocionado, ahora lo vas a comentar. Emocionado y nervioso a partes iguales, pero con muchas ganitas del palique de hoy que va a ser muy especial. Pues como decíamos, bueno, y por último, que siempre me falta presentarme a mí, Daniel Prieto, físico de este podcast y presentador un poco el que va a moderar pues esta tertulia que tenemos hoy para cerrar la tercera temporada. Como ya hemos dicho, es una tertulia muy especial. En esta ocasión estamos en el espacio cultural de Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Estamos aquí gracias a la Fundación Caja Canarias, que ha querido contar con nosotros para grabar en sus instalaciones un episodio especial sobre el Día Mundial del Medio Ambiente, que fue el pasado 5 de junio. Y bueno, como ya ha comentado mi compañero, no solo va a ser una grabación en audio, sino también en vídeo, que podrán ver en nuestros canales. Y nada, sin más, agradecer muchísimo a la fundación que ha querido contar con nosotros, que nos ha puesto todo el equipo y que estamos aquí en esta sala, pues, para cerrar una temporada que ha sido una absoluta locura. Que bueno, eso ya lo hablaremos con detalle a continuación. Y como decía, el Día Mundial del Medio Ambiente este año ha estado dedicado a la restauración de tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía, que es un tema que, bueno, que a Canarias nos afecta especialmente. Aprovechando este nexo, este lema en el que se centra el Día Mundial del Medio Ambiente, en el que se centra este día tan especial, hemos querido traerlo a Canarias, que al final es un poco la identidad de este podcast, enfocado a las islas, a su ciencia, a su cultura, y vamos a hablar de pasado, presente y futuro. Al final, el título de hoy se titula Canarias, pasado, presente y futuro, y es un poco los bloques que vamos a tratar en este capítulo. En primer lugar, hablaremos de claves biogeográficas de las Islas Canarias, que va a ser un poco nuestro pasado y cómo hemos llegado hasta aquí. En segundo lugar, hablaremos sobre la recuperación de algunas especies endémicas y características de las islas, va a consistir el proyecto centrado en el presente. Y por último, el futuro hacia una sostenibilidad mayor, unas energías renovables, a través de proyectos como el de la Corona del Viento en la Isla del Hierro. Así que sin más dilación, cerramos presentación y Rafa, te doy paso para que nos introduzcas el primer tema. Bueno, pues Dani, encantado tu presentación y nada, como bien decía, vamos a hablar un poquito de pasado, porque sí es cierto que yo creo que la población en general sabe que estamos en un entorno privilegiado desde el punto de vista pues, de la naturaleza y de su biodiversidad. Pero a lo mejor lo que no se sabe tanto son todos esos procesos, esa miríada de auténticos milagros, en muchas ocasiones estocásticos aleatorios, que nos han llevado hasta aquí. Nos tenemos que remontar, en el caso de las Islas Canarias actuales, porque realmente en la región hay muchos montes submarinos que están ya bajo las aguas, hasta hace unos 22, 23 millones de años, con el nacimiento bueno, de la isla de lo que es ahora Fuerteventura. Y hay que decir que desde el primer momento que una isla asoma sobre las aguas, ya empiezan a darse estos procesos. Se dan procesos geológicos de construcción, se dan procesos geológicos erosivos y se dan también unos procesos biogeográficos. Estos empiezan con la llegada de innumerables propágulos, de semillas, de esporas, de todo tipo de seres que van a llegar a esta isla nueva, porque hay que remarcar que las islas oceánicas como Canarias nacen desde los fondos marinos y evidentemente surgen desprovistas de vida. Es decir, todo lo que vemos a nuestro alrededor cuando salimos a patear por Anaga, etcétera, son especies que han llegado hasta aquí o que se han desarrollado aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando una especie llega a un territorio insular, que eso se conoce como llegada, va a encontrarse con unas condiciones que pueden coincidir o no con sus requerimientos ecológicos. Es decir, esa especie puede o no eh, medrar y
desarrollarse en el territorio insular. Esto se conoce como una sucesión ecológica primaria, ¿de acuerdo? Y la verdad es que es un proceso tremendamente interesante. Tremendamente interesante que además los biólogos y los ecólogos, más en concreto, pues les encanta estudiar. Y hay un caso muy, muy concreto que ha servido de un auténtico laboratorio, que es el de la isla de Surtsey, que surgió en 1963 al sur de Islandia. Surgió bajo las aguas y desde entonces se ha ido estudiando todo este proceso de sucesión ecológica primaria. Se pudo observar cómo, incluso sin haberse detenido la erupción, empezaron a desarrollarse algunas plantas vasculares superiores, que en esos años ya la biota de musgos, de líquenes, evidentemente la bacteriana siguió desarrollándose. Y, por ejemplo, un asunto fundamental fue la llegada de las aves marinas, que ayudaron a crear el suelo de la isla mediante el guano. Y esto creó nuevos nichos ecológicos para que otras especies, otros grupos de organismos pudieran desarrollarse en la isla. Evidentemente, esto es en un lapso de unos pocas decenas de años. Evidentemente, en Canarias los procesos llevan dándose millones. Nosotros podemos pensar que los grupos, distintos grupos de organismos tardan mucho en llegar y en desarrollarse, pero el ejemplo de Surtsey es muy claro y realmente pues, en unas pocas decenas de años se dan ya muchos grupos. Con respecto a la llegada de las especies, pues evidentemente llegan arrastradas por los vientos, llegan arrastradas por las mareas, llegan por sus propios medios, en el caso de especies que a lo mejor sean capaces de volar o de nadar también. Entonces, eh, a lo largo de estos millones de años, y gracias a todos estos procesos y posteriormente los procesos evolutivos, los procesos que ya los podemos comentar ahora, pues nos han dejado una biota absolutamente espectacular. Según los datos del Banco de Biodiversidad de Canarias, a día de hoy existen algo más de 16.000 especies terrestres y unas 7.000 especies marinas con una endemicidad, es decir, especies únicas, de en torno al 30% en el caso de las terrestres. Yo creo que esto es muy, muy de valorar, ¿verdad, chicos? Totalmente. Y que es un caso que sucede especialmente en islas. Comentabas todos esos procesos necesarios para que se colonice una isla, un nuevo espacio. Y realmente esto no es algo que pasa solo en Canarias, pasa en Surtsey y también pasa en toda la Macaronesia. Estamos hablando de un conjunto de islas que lo que tienen en común son simplemente sus circunstancias biogeográficas. Todas son volcánicas, todas tienen una flora y una fauna similar. Hablamos de Azores, Madeira, Salvajes, Canarias y Cabo Verde. Y a pesar de que tienen muchas cosas en común, también se diferencian porque digamos que sus ingredientes son ligeramente diferentes. Es como si fuésemos a hacer un batido de frutas y a uno le ponemos plátano y a otro le ponemos fresa. Yo soy team plátano, no voy a mentir. Y claro, y eso se nota porque, por ejemplo, el archipiélago más al norte, que son las Azores, que es mucho más húmedo, llueve muchísimo por el anticiclón y demás, es el que tiene seguramente la laurisilva más potente de toda la Macaronesia, y el que está más al sur, más cerca del Ecuador, no tiene, que es Cabo Verde. Y también hay como un gradiente que se forma en el caso de los reptiles. Los reptiles no pueden volar, nadar lo tienen complicado, llegan generalmente flotando en balsas de vegetación, así que aquellos archipiélagos más cercanos a los continentes son los que tienen más papeletas para que pueda llegar algún reptil de milagro y pueda asentarse en las islas. Y tenemos que en Cabo Verde hay más de, creo que eran 27 especies de reptiles diferentes, muchas de ellas que solo existen en Cabo Verde. En Canarias hay unas 15 por ahí más o menos, y a medida que vamos subiendo y que nos vamos alejando de los continentes, cada vez hay menos, y son factores literalmente biogeográficos que condicionan la naturaleza que después nosotros como personas vamos a encontrar en una isla que está muy cerca del continente, que es más lluviosa, que es menos lluviosa, y es un batido o un potaje maravilloso de factores muchas veces aleatorios que permiten que la vida sea tal y como la conocemos. Sí, ¿no? Además, el tener en cuenta que no todas las especies llegan y que al final estas especies vienen de unos ecosistemas continentales que muchas veces difieren casi por completo de lo que se encuentran al llegar a entornos insulares, da lugar a procesos súper interesantes, ¿no? Como por ejemplo, en Canarias tenemos fenómenos como la polinización de especies por reptiles, ¿no? Especies vegetales que se han adaptado, como los lotus, ¿no? Que tienen esa forma como de pico y los estambres en la parte de arriba para que el lagarto meta la cabeza y se le quede el polen en la cabeza del lagarto y polinice la siguiente flor. Y este tipo de eventos también
destacan, ¿no? Entre ellos el gigantismo y el enanismo insular, que a mí siempre me ha llamado mucha atención, que es básicamente, tenemos el caso en Canarias, ¿no? De los lagartos gigantes, que al final son sus antepasados, llegan a las islas y se encuentran pues un ecosistema diferente, a lo mejor con más recursos, a lo mejor con menos, a lo mejor con ausencia de depredadores que no han llegado o no han, en caso de llegar, no han podido establecerse por no tener condiciones óptimas para ello. Y han podido pues aumentar en tamaño o, como puede pasar en otras especies, reducirse por problemas de que pues no tiene los recursos suficientes y un animal de mayor tamaño necesita más recursos para mantenerse y termina a la larga, si se establece, reduciendo su tamaño. Un ejemplo puede ser los elefantes enanos de Sicilia, de los que pues o sea, por desgracia no quedan, están extintos, pero que se han encontrado los fósiles. Y en otras islas ha pasado también donde se han encontrado fósiles de especies de elefantes endémicas, ¿no? Del tamaño a lo mejor de pony. O sea, que es una cosa cuanto menos curiosa y que a día de hoy pues nos cuesta, ¿no? Hacernos un poco la idea de cómo sería eso, ¿no? Sí, a mí una cosa que me llama la atención, bueno, ustedes saben que yo aquí soy el Lego en la biología, entonces cuando vamos a hablar de temas biológicos, pues siempre estoy un poco más cojo, pero me gusta mucho, como, bueno, comentábamos que este blog iba a ser un poco del pasado, traerlo un poco al concepto de paleomacaronesia, porque hablabas tú antes de islas que ya están sumergidas, que por acción de la erosión ya han desaparecido, están bajo el nivel del mar. Tenemos casos de montes submarinos que se quedan a una distancia cortísima, de decenas de metros nada más, unos casos muy específicos que durante la última glaciación, claro, como todo ese agua se congela y se convierte en hielo, el nivel del mar baja y entonces algunos de esos montes estuvieron emergidos por encima de la superficie. Entonces me gusta mucho ese concepto de paleomacaronesia porque también lo podemos ligar un poco con el hecho de que aquí en Canarias, claro, cuando pensamos en paleontología, pensamos en dinosaurios, pensamos en lo que le gusta a la gente. De Jurassic Park ha hecho bueno, tenemos esa imagen en la cabeza. Sin embargo, va mucho más allá. Tenemos casos se han encontrado en las islas más orientales, si no me equivoco, en Lanzarote de Fuerteventura, se han encontrado dientes de megalodón, que es el tiburón más grande que ha existido nunca. Aves gigantes en Órsola, en Lanzarote, si no me equivoco, si no tengo mal el dato, ustedes me corrigen, chicos. Y a mí me gusta hacer mucho ese ejercicio de imaginar cómo fue el pasado de unas islas que eran más numerosas, que habían más en una época en la que el nivel del mar era menor, y todo ese mundo, ese pequeño continente o pequeño continente isleño, por decirlo de alguna forma, porque es un poco, bueno, no es de todo correcta, pero un entorno único, ¿no? Y ahora tenemos esos testigos fósiles de aquella época, incluso algunos fósiles vivientes. Total. Sí, sí. Y si vamos bien de tiempo, me gustaría añadir, a raíz de los dinosaurios y los elefantes enanos, que también a veces este tipo de fenómenos aleatorios e improbables han dado lugares a mitologías y leyendas como la de los cíclopes. Que a raíz de esos cráneos de elefantes enanos que tenían un agujero enorme en el centro, que era donde estaba todo el aparato respiratorio, se pensaban que ese era el agujero del ojo de un gran homínido o algún ser que daría lugar a los cíclopes. Y bueno, la verdad es que la historia de las islas es apasionante, tanto su historia natural como la historia científica y todo lo que tiene que ver al respecto. Y me dice, ¿a dónde quieres ir? A ver, en primer lugar voy a ver dinosaurios, ¿vale? Y ya Dinosaurios, no aves, ¿vale? Porque si no Adri se enfada. Pero en segundo lugar, sin duda, iría a cómo eran las islas antes de la población humana. Es decir, ver esa exuberancia, ver las especies que había. Por ejemplo, ahora estamos acostumbrados a ver ratas, algunas de determinado tamaño en nuestras calles y demás, ratas que llegaron de fuera, son especies introducidas e invasoras, por cierto. Pero hace no tanto tiempo había unas ratas gigantes endémicas en Gran Canaria y en Tenerife del género Canariomis, que por desgracia tampoco las tenemos por aquí hoy en día debido a, se cree, la influencia de los primeros aborígenes, que claro, que un bicho así, correteando por ahí, pues dice, mira, comida, Comida. comida. Bueno, y Canariomis y también Malpaisón, Malpaisón, si no sí. recuerdo, que eran los ratoncitos también. Ratón del Hable, sí. Ratón de Hable, exacto. Sí. Y bueno, en cuanto a especies extintas también tenemos, ¿no? Tenemos las pardelas del Malpaís, si no recuerdo mal. Los nombres comunes los digo Pufinus oleae. Sí. Y quería recalcar un poco, volviendo al tema que comentaba Dani de la paleomacaronesia,
El tema de que al final la llegada de muchas especies aquí, como pueden ser las especies arbóreas de la laurisilva, se cree que fue por la... que se denomina stepping stones, ¿no? Que la traducción muy bien a español sería como Sí. escalones, peldaños o algo así. Y viene por estos montes submarinos que se extendían bastante más hacia el continente y permitieron pues que durante miles de años esas semillas, ¿no? fueran pasando islote a islote hasta llegar aquí. Y o sea, aparte de las especies de la laurisilva, pues otras muchas especies que llegaron así. Y eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Que al final Canarias y gran parte de los continentes, Cabo Verde igual, menos porque está como más pegado a África, pero son mezcla, ¿no? De biodiversidad africana que nos llegó porque estamos al lado, biodiversidad europea que llegó por este método y tal, y al final somos una mezcla, ¿no? De todo y nuestra naturaleza es prueba de ello también. Que también al final es un signo de nuestra identidad, ¿no? Porque es verdad que cuando hablamos de identidad muchas veces pensamos en una mezcla de culturas, etcétera, que en la parte más social sí, pero en la parte natural somos una mezcla de entornos, de gente, bueno, de gente no, Potaje somos. sí, un potaje biológico, ¿no? Podríamos decir, una cosa así. Entonces a mí me gusta mucho todo este tema porque creo que es muy, muy importante, ¿sabes? Que no solo sentirnos orgullosos de la cultura y de lo que es Canarias en sí, sino también de todo su pasado biológico, geológico y biogeográfico, que es un poco lo que hemos estado trabajando. Trabajando como si yo estuviese en clase, o sea, yo ya estoy en modo docente. La célula tema 2, biogeografía en Canarias. No, Geografía en Canarias, es pero un mix. fíjense que es interesante hasta tal punto que naturalistas de todo el mundo han visitado las islas a lo largo de toda la historia simplemente para investigar, para convertirlas en laboratorios naturales. Al final son continentes en miniatura, con menos tiempo para poder conocer cómo ha ido evolucionando todo. Tenemos, por ejemplo, la famosa visita de Alexander von Humboldt, que es el padre de la geografía, de la geografía moderna, que lo primero que dijo fue, paso por Canarias y después ya voy a América. Vino Charles Darwin a Canarias, lo que pasa es que le pilló una... Intentó. Lo intentó, Lo le pilló una epidemia y le dijeron, vamos a hacer una cuarentena. Y dijeron, oye, Eventos aleatorios. Eventos aleatorios. Te coincide una cuarentena, pues no viene. que no vino y se fue para Cabo Verde que ahí no le dijeron nada. Entonces, pues bueno, a lo mejor en vez de pinzones, hoy estaríamos hablando de los vejeques de Darwin, ojalá. Pero no es el caso. O de los pinzones, sería increíble, la verdad. Sí, sin duda, creo que es un tema que da para mucho. Y justamente cuando vinieron Humboldt o cuando vino Darwin, encontró también muchas especies autóctonas, muchas especies de la región, muchas especies únicas en el mundo, que es un poco lo que se intenta recuperar también con algunos proyectos en la actualidad, ¿no? En ese bloque de presente que decíamos al principio, en la introducción. Entonces, el siguiente bloque, que nos lo presentas tú, Aldri, si no me equivoco, vamos a ir al día a día de Canarias, a la actualidad y a cómo podemos recuperar esas joyas naturales biológicas que hemos perdido o que estamos a punto de perder. Bueno, yo creo que la mejor forma de explicar un poco todo esto, ¿no? Y que se entienda mejor es poner ejemplos, ¿no? Y voy a empezar con el ejemplo del lagarto gigante del hierro, ¿no? Lo comentamos hace 2 capítulos, cuando se publique este, si no recuerdo mal. Que al final su extinción y su amenaza, bueno, extinción no, porque está todavía, por suerte, catalogado como en peligro de extinción, por suerte me refiero a que no está extinto. Y lo comentábamos, ¿no? Que al final su desaparición del Roque Chico del Salmón fue producida al final por el interés de coleccionistas, ¿no? De llevarlos a museos o de venderlos. Y en la isla en sí, en el Hierro, también no estaba exento de problemática porque al final las especies introducidas, ¿no? Los depredadores, en este caso gatos asilvestrados, como con el resto de especies de lagartos gigantes en Canarias, em, lo han reducido su población drásticamente, ¿no? En 2004 se publicó el plan de recuperación de la especie que, entre otras cosas, llevaba a cabo su cría en cautividad, su liberación, etc. Y aquí tenemos datos esperanzadores y datos que no, porque se reintrodujo la población en el Roque Chico del Salmón y está estable, parece que la población está bien. Pero claro, al final está bien porque está en un roque en medio del mar. Me refiero, su principal amenaza en la actualidad, que siguen siendo los depredadores introducidos, sigue estando presente en la isla y prueba de ello es que se han reintroducido varios cientos de ejemplares y las poblaciones no, digamos, no se establecen porque al final terminan comidos. Em, pero sí es verdad que se está haciendo esfuerzos por solucionar este problema, ¿no? Y pasando a otro que tiene resultados más esperanzadores,
quiero hablar también del pinzón azul de Gran Canaria, ¿no? Sabemos que tenemos dos especies de pinzones azules, el de Tenerife, que también estuvo bastante amenazado y que por suerte se ha recuperado. Ahora es bastante común, ¿no? Ir a bastantes zonas del Parque Nacional del Teide o del Parque Natural de la Corona Forestal y verlos por ahí, por suerte. Pero el de Gran Canaria, digamos que no ha tenido tanta suerte, ¿no? En 2005, perdón, en el 91 se inició el plan de conservación de la especie. En el 2005 fue cuando se inició el plan de recuperación en sí, con su posterior actualización en 2013. Y luego en 2015 se inició un proyecto LIFE, financiado por la Unión Europea, para terminar de recuperar la especie. Y por contar un poco cómo empezó todo, o sea, obviamente los pinzones se distribuían solo en la Reserva Natural de Inagua, con unos números bastante bajos. La cifra más lejana a la que pudo llegar es de 2015, cuando se inició el proyecto LIFE, precisamente, de 280 aves, en un total de 8 kilómetros cuadrados nada más disponibles de hábitat. Entonces, el proyecto lo que intentó fue traslocar, es decir, mover de sitio estas aves y ampliar como su rango de distribución hacia la cumbre, ¿no? De manera artificial, digamos, porque al final las estás moviendo tú, además de un programa de cría en cautividad. Esto ha dado lugar a que pasara la cumbre de 10 parejas a 29 en 2019 y que la población total censada en 2019 se estima en 450 aves. Recordemos que en 2015 era 280, o sea, más o menos el doble casi en prácticamente 5 años, ¿no? Un poco menos. Y es importante porque estos proyectos de recuperación, normalmente para aprobarse, y sobre todo cuando llevan cría en cautividad, lo que indican todos los organismos internacionales, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por ejemplo, es que pues tú no puedas realizar estas reintroducciones y meter estas especies otra vez después de cría en cautividad si la amenaza sigue existiendo, porque los estás condenando a muerte. Entonces, en el caso del proyecto LIFE del pinzón, lo que se está haciendo, aparte de la cría en cautividad, es algo muy importante y es lo básico, ¿no? Que es mejorar la conectividad ecológica, porque las poblaciones conectadas son más resilientes frente a cambios. Es decir, si te llega un incendio como el que se produjo precisamente en 2007 en una zona de cría de esta especie, o los últimos que ha habido en Gran Canaria, que también ha afectado a parte de la zona de distribución de esta especie, si estas zonas estuvieran o sea, no estuvieran interconectadas, no habría conectividad ecológica, pierdes la población completa. Al tener conectividad ecológica, quieras que no, eso hace que sea la población más resiliente y que pueda volver a recuperar ese espacio más rápidamente, además de que reduce muchísimo, y además cuando estamos hablando de poblaciones tan pequeñas, el riesgo de endogamia, que al final puede hacer que los individuos se reproduzcan, pero den individuos no viables o con problemas que no tengan una larga esperanza de vida, etc. Y esto también es un aspecto muy importante. Entonces, la conservación de hábitat, la restauración de ecosistemas que se está haciendo, y junto a todo lo que conlleva el plan de recuperación de cría en cautividad, liberaciones y tal, parece que está dando frutos, ¿no? Y que está yendo todo bastante bien. No sé si querían comentar, hay más ejemplos aquí, no sé si querían comentar alguno más. A mí, todo lo que has estado contando y además que también se dio en Gran Canaria, me recuerda mucho al caso de la paloma rabiche, que de hecho fue extirpada, es decir, se extinguió localmente en la isla de Gran Canaria, debido, pues bueno, hubo un montón de... Durante siglos, la esquimación de lo que fue la gran selva de Doramas, esa gran parche de laurisilva que según Viera y Clavijo era increíblemente frondoso, increíblemente salvaje. Y bueno, esa especie desapareció de Gran Canaria creo que hace unos 200 años y se llevó a cabo también un proyecto LIFE para reintroducirla. Y claro, en este caso es un ejemplo distinto porque hay que volver a llevar la especie a la isla. Y bueno, se hizo un estudio a ver cómo lo hacemos. Entonces, la población más grande, más viable para poder sacar algunos individuos era la palmera. Entonces, con individuos de la palma, pues se hizo un programa de reintroducción también de cría en cautividad en Gran Canaria. De hecho, es interesante porque se usaron o se proyectó usar una especie de madrinas o de madres postizas que eran ejemplares de tórtolas, ¿de acuerdo? Bueno, se suele usar especies muy emparentadas con la especie objetivo y además también una serie de medidas con la laurisilva de Gran Canaria. Y bueno, el proyecto también fue dando sus pasos. Creo que los datos de 2016, empezó en 2013,
indicaban aproximadamente 200 ejemplares reintroducidos. Y aparte, también, y de forma natural, que me parece súper guapo, la paloma turqué también llegó a Gran Canaria. Entonces eso, poco a poco, pues se va recuperando esa gran selva de doramas, ¿no? Yo, además, y justamente respecto a ese proyecto, quería matizar algunas cosas, porque a lo mejor hay personas que nos están escuchando ahora que sean un poco escépticas con la gestión que se hace del medio natural y que digan, estamos invirtiendo millones de euros en salvar una paloma un poco más grande. Y hay que poner eso en contexto, ¿no? Porque extinciones, por ejemplo, ha habido siempre. Dani comentaba antes el caso de aves gigantes en Canarias, que el ser humano no se las cargó, es que desaparecieron antes de que llegasen los primeros aborígenes. También el caso de tortugas terrestres gigantes que tuvimos en la isla, que se han encontrado restos de caparazón, creo que un número, restos de los huevos y demás. Y eso no tuvo que ver con la actividad humana, sino como decía antes Rafa, de la aleatoriedad, tan igual una erupción que les pilló cerca, o simplemente que no encontraron recursos. No, cuando se hacen estos proyectos de los que estamos hablando ahora, estamos hablando de especies que se encuentran en peligro de extinción generalmente por la actividad humana, porque hemos introducido otras especies que compiten directamente con ellas, porque se han cazado, porque hemos reducido sus ecosistemas. Y en este sentido, el caso de Life Ravage, que es como se llama el proyecto de la paloma en Gran Canaria, es muy interesante porque al contrario de lo que puedan pensar algunas personas de decir, oye, se han invertido millones de euros para criar palomas, que también es necesario, porque si no hay palomas no hay donde volverlas a introducir, se complementa con lo que dijo Adri. Si no recuperamos esos ecosistemas o eliminamos las amenazas, no hay lugar donde esas palomas puedan estar a salvo y las estamos condenando a muerte. Y a mí me gusta mucho este ejemplo porque es un ejemplo de lo que es el concepto de especie bandera, que es una especie paraguas en este caso, la bandera es otra, pero bueno, el oso de... el oso panda, ¿no? En este caso una especie paraguas, porque gracias al proyecto de la paloma, se recuperaron como excusa, entre muchas comillas, 200 hectáreas de laurisilva en Gran Canaria, que es seguramente la formación boscosa más afectada por la llegada del ser humano a las islas, tanto los aborígenes como los castellanos y normandos más adelante. Y eso es interesante porque estamos hablando de más de 174.000 árboles, que si fallas, madroños, brezos, aceviños, laurisilva más seca, laurisilva más húmeda, que es más difícil de conservar. Y todo eso gracias al paraguas, por así decirlo, de, oye, vamos a recuperar esta paloma, pero necesitamos recuperar su ecosistema. Y al final, como veremos después en el último bloque, recuperar esos ecosistemas también nos trae otro tipo de beneficios más allá del hecho de conservar por conservar, que es importante. Perdón, estoy con la tos aquí que... Bueno. Pero me gusta mucho ese tema porque no solo el blog inicialmente era hablar de recuperación de especies, pero estamos ahora de recuperación de especies y hemos hablado de animales, etcétera. Pero ahora estamos hablando también de recuperación de flora. Y cómo va todo en conjunto, porque al final, cuando tenemos un ecosistema, está todo interrelacionado, tanto a nivel de flora, tanto a nivel de fauna y de resto de especies, en el sentido de que, claro, es lo que decía, si tú quieres recuperar un entorno, una especie como la paloma rabiche, pero no tienes su entorno, es como, no la liberes porque va a morir de todos modos. Entonces, es trabajo que estás invirtiendo para nada. Y eso es algo que a veces pienso, o por lo menos desde mi perspectiva de no biólogo, a veces pienso que no queda tan claro, porque la gente cuando hablas de recuperación de especies dice, ah, vale, pues tal paloma, tal lagarto, no sé qué. Entonces, recuperar también todo su entorno. Entonces, me parece muy interesante ese punto, ¿no? Sí, No. un ejemplo claro es lo que se está haciendo ahora mismo en el Parque Nacional del Teide, ¿no? Donde el mirlo capiblanco, al final, la recuperación de los bosques de cedros que había en el pasado, se está haciendo por parte del Parque Nacional y hay un actor fundamental que es el mirlo capiblanco que nos visita todos los inviernos, que está dispersando las semillas de ese cedro y es el que está haciendo que ese cedro germine en puntos, o sea, en diversos puntos del parque y ampliando su rango de distribución, que al final tú dices, si tuviéramos que cultivar todos los cedros para restaurar esos bosques, eso nos puede llevar años. Pero el mirlo lo está haciendo de manera y de gratis. O sea, él lo come, lo echa y ahí nos deja la semilla y esos cedros salen. No sé específicamente en el caso este si es si el cedro es de estas semillas que necesita pasar por el tracto digestivo de un mirlo para abrir la semilla y germinar. No me extrañaría tampoco, pero eso no es el tipo de relación que estabas comentando y que al final la migración de esta especie, que al final no es una especie, digamos, endémica, no es una especie que está
de forma recurrente en Canarias, o sea, viene todos los inviernos, pero tampoco te creas que vienen muchos ejemplares por ahora. También es verdad que tampoco tienen tanta disponibilidad de cedros como para poder alimentarse en su época de cría, pero que al final es eso, ¿no? Ese tipo de relaciones de viene una vez al año y nos arregla los cedros en el Parque Nacional, ¿sabes? O sea, es una completa locura. Es una pasada, o sea, y además lo que decías gratis, o sea, ahí ya no estamos invirtiendo dinero, pero está muy guay porque a nivel natural sí que nos permite luego ese no solo compromiso, sino mayor facilidad también a la hora de gestionar, de recuperar entornos que, bueno, por la actividad humana o por otras circunstancias se han ido perdiendo con los años y ahora pues existe esa voluntad, esa concienciación de querer, bueno, retornar al estado anterior. Y permíteme nuevamente matizar para los escépticos. Soy aquí de escéptico, ¿no? De que a lo mejor hay gente que ahora está diciendo, hombre, pues entonces la solución a los problemas que tenemos es introducir especies para que hagan este tipo de trabajos de gratis cuando a nosotros nos cuestan millones. Y no es el caso. El mirlo es una especie que viene de forma natural por su cuenta y que hace esta labor de dispersión, pero también la paloma rabiche tiene una capacidad de dispersión de semillas vital para los bosques de laurisilva y al final es la pescadilla que se muerde la cola, pero en plan bien. O sea, nosotros recuperamos los bosques, metemos a las palomas y las palomas, con la propia dispersión que hacen, nos ayudan a que esos bosques se mantengan y se recuperen. Entonces, muchas veces no es tan sencillo como parece, por supuesto, pero creo que si hablamos del presente de Canarias a nivel de proyectos ambientales, creo que la palabra es esperanza. Cada vez más personas concienciadas, motivadas por conocer lo que tenemos en las islas, por conocer cómo hemos llegado hasta aquí y preocupadas por su futuro. Y existen muchos proyectos a nivel de costa, de bosque termófilo, a nivel de la laurisilva, con todos estos proyectos de pinar, e incluso en el Teide, con esos viveristas que están sacando ahora decenas de miles de retamas para, Que el virus no implica que no se estén haciendo cosas también, Por que están supuestísimo. currando. para recuperar, por ejemplo, zonas del incendio, que muchas veces no es que queramos recuperar zonas afectadas por desgracias tan grandes como un incendio, sino zonas que simplemente están degradadas y en un paisaje en el que no deberían estar, pues por caprichos de la actividad humana, pues hemos tenido que ir modificando el paisaje para sobrevivir y ahora estamos un poco recuperando eso que tenemos ahí. Sí, al final es buscar el equilibrio, ¿no? Entre vamos a recuperar especies, vamos a también, porque obviamente si quisiésemos recuperar toda la... Yo aquí voy a tocar un tema sensible, ¿vale? Pero no, en el sentido de que queremos buscar el equilibrio, porque es verdad que, claro, a día de hoy la laurisilva anteriormente en la isla de Tenerife se extendía por muchas más regiones y muchas de esas regiones actualmente están pobladas, entonces ya hay como un choque ya de decir, bueno, no vas a echar a esta gente de sus casas pero también puedes recuperar en otros entornos, en otras zonas. Entonces, a eso me refiero con el equilibrio, ¿verdad? No es un tema tan polémico porque al final es buscar el bienestar, es priorizar la recuperación de especies y de determinados entornos, pero también ser conscientes de la realidad, que la realidad que tiene ahora mismo Canarias no es la misma que tenía hace un par de siglos, por poner un La ejemplo. laurisilva, que es el más, digamos, el que tenemos como emblema, ¿no? Sino también el bosque termófilo, que al final es esos bosquetes de medianía, de acebuches, de almácigos, de sabinares, que es que No queda. o sea, es que no quedan. O sea, yo siempre pongo el ejemplo que en el MUNA hay un mapita de Tenerife, ¿no? Donde tú tocas los botones y ves los distintos pisos, el potencial, o sea, lo que debería haber y lo que hay. Y de verdad, el termófilo son 4 puntos mínimos en Tenerife. Y es un poco también poner en valor eso, ¿no? Que al final, como no lo tenemos tan a la vista, tampoco lo conocemos tanto y no le damos tanto ese valor. Y también se están haciendo proyectos, y hay proyectos que ya se han hecho de recuperación de este tipo de ecosistemas también. Claro, y ahí me quiero quedar con el punto que decía Víctor antes de esperanza. Ahí se están haciendo acciones, se están viendo resultados y se están recuperando especies, que creo que al final es lo más importante y con lo que tenemos que quedarnos de este bloque de presente. Entonces, visto esto, visto que estamos hablando ya de esperanza, vamos a visualizar el futuro, vamos a visualizar el futuro de Canarias en el siguiente bloque o parte del futuro de Canarias en el siguiente bloque, mejor dicho, que es el de las energías renovables. En este caso vamos a hablar de un caso muy específico que tuvo un montón bueno, llamó un montón la atención a nivel mundial, que ha colocado a Canarias como un referente en lo que se puede conseguir y en lo que cuál es el camino que se debe seguir o parte del camino que se debe seguir, que es el de la corona del viento, Víctor. Entonces, a ver qué nos puedes contar.
Pues mira, Dani, yo en ese sentido, si en el presente hablaba de esperanza, el futuro creo que la palabra es inconformismo. O sea, está muy bien las cosas que estamos haciendo, pero no nos podemos quedar solo con eso. Y es que Canarias, además de su patrimonio cultural y su patrimonio natural, que es muy importante conservar, pues tiene una serie de necesidades que también hay que cubrir y que muchas veces van a ir tristemente en detrimento de la naturaleza, de la calidad de vida, etcétera. Entonces, tenemos que buscar siempre las formas de optimizar la manera de que Canarias pueda vivir de la forma más sostenible posible, que se pueda autosustentar y que tenga cierta autonomía. Y en este sentido es cuando entra en la ecuación todo el tema de las energías renovables. Es un tema en el que Canarias puede ser pionera, que lo ha sido en algunos casos, y en este en particular, que es muy interesante. Uno de los principales problemas que nos enfrentamos a la hora de generar energía, bueno, en Canarias directamente, es que nos la tienen que entrar del exterior, muchas veces en forma de combustibles fósiles, eh, mientras que en continente o en la península se pueden tirar cables más fácilmente, se pueden tirar conductos de gas o lo que sea para la generación de energía o la transmisión. En Canarias o la generamos o nos traen combustibles porque si no, no podemos generarla. Necesitamos buscar la forma de generarlas de la forma más limpia posible para poder preservar esa naturaleza. Y en ese sentido nace el proyecto, creo que fue en 2014, ya venía de antes, pero bueno, de la Corona del Viento, que es un proyecto que nace en el Hierro con un objetivo súper ambicioso, que el 100% de la energía que se consume en el Hierro sea renovable, que no se produzcan emisiones. Esto se pintó como un proyecto increíble y súper esperanzador, y realmente ha sido un proyecto súper exitoso. Pero a lo mejor con lo del 100% nos flipamos un poquito. A día de- Hay que empezar. Hay que Ponte empezar, esa todo es meta empezar. y luego ya El marketing va tirando para también. arriba. Sí, sí, sí. Pero es muy interesante porque, bueno, a día de hoy se sabe que aproximadamente va variando cada año entre el 40 y el 60% de la energía que demanda la Isla del Hierro se genera gracias a la Corona del Viento y a las energías renovables, lo cual está súper bien. También hay que tener en cuenta que en el Hierro vive poquita gente y que no tiene las necesidades energéticas que a lo mejor tiene la isla de Tenerife, pero hay que remarcar que ha puesto a la isla del Hierro en el foco, por lo menos, de las investigaciones de Europa, de un proyecto que está yendo muy bien, que está generando además energía, mucha esperanza y muchas alegrías, y con el que no nos tenemos que conformar. Y que además ha resuelto, a mi parecer, de forma bastante elegante, uno de los principales problemas que tenemos con la energía renovable. Y es que es una energía intermitente, muchas veces, como es el caso de la eólica, que si no hay viento, pues no hay energía, o si no hay sol, pues no hay sol, no llega tanta radiación solar, no se genera energía, por ejemplo, mediante la fotovoltaica. Y lo ha planteado de tal manera de que esta instalación tiene un parque eólico, creo que con 5 aerogeneradores bastante potentes, que estaban continuamente generando energía. Inicialmente se pensaba que iba a ser suficiente para mantener a toda la isla del Hierro. Y a día de hoy se sabe que, por ejemplo, 2023 creo que es uno de los años que la ha cuadrado peor, la verdad, la pobre, que menos autonomía al 100% ha generado. Y creo que solo esa parte de la central, esta energía renovable, ha conseguido alimentar a la Isla del Hierro al 100% de energía renovable durante 17 días. Está todo un poco verde. Pero bueno, estamos hablando que generalmente aporta por lo menos la mitad. Así que ni tan mal. Entonces, estos aerogeneradores con el viento van generando energía, el movimiento de las turbinas y demás. Tú aquí corrígeme, Dani, si ves que me lío con la parte física. Cualquier cuestión técnica. Me tiras el vaso a la cabeza. Y digo que han resuelto de forma más o menos elegante esta parte de la intermitencia de la energía renovable, porque lo que han hecho es que los excedentes de energía eólica, como no se pueden almacenar, los emplean en otra cosa. Y eso es subir el agua de forma, pues, generando mediante energía, desde un depósito inferior que está a 50 metros sobre el nivel del mar, a un depósito que está en la caldera, en el Hierro, a 700 metros sobre el nivel del mar. Es una caldera que se ha impermeabilizado con una serie de láminas plásticas y que lo que hace es almacenar agua, que a su vez lo que está haciendo es almacenar energía potencial. Cuando hace falta recurrir a esa energía porque ya no hay viento, se deja caer el agua desde el depósito superior hasta el inferior, una caída en bruto de 650 metros, y la energía que el movimiento de turbinas a raíz del agua pasando por conductos que genera, pues ayuda a generar más energía y es como si tuviésemos una batería en forma de agua. Me parece bastante curioso. Y después, para complementar la central, lo que tienen es
pues directamente la quema de combustibles de diésel, que en caso de que haga falta generar más energía, pues tienen siempre eso como refuerzo. Entonces, no se ha logrado ese objetivo del 100%, pero resulta que este año ha salido un artículo que es aún más esperanzador y súper bonito, que muestra que la combinación, en este caso, de la actividad humana con la conservación de la naturaleza ha logrado un hito histórico en la Isla del Hierro que la ha vuelto a convertir en el centro de todas las atenciones. Y es que la Isla del Hierro se ha convertido en uno de los pocos lugares del mundo que es un sumidero de carbono. Esto quiere decir que absorbe más emisiones de carbono de las que genera, en parte por la que nos ahorra la corona del viento y otro tipo de energías renovables, y en parte porque la conservación de estas masas forestales, de las plantas y los árboles que están creciendo, el estudio se hizo principalmente con falla-brezal y pinar, están absorbiendo carbono atmosférico simplemente para crecer. Si después cogemos esa madera y la podemos aprovechar para otras cosas en caso de zonas de explotación de cultivos y no espacios naturales protegidos, ¿vale? Tenemos un ciclo perfecto porque estamos generando cada vez menos emisiones. Estamos captando las poquitas que generamos y encima estamos captando más de la que estamos generando. El caso del hierro es una auténtica pasada, es algo súper interesante. Nos ha convertido nuevamente, como les decía, en el centro de, en un espejo en el que nos deberíamos mirar al resto de islas, cada una pues, con sus realidades más o menos complejas. eh, y creo que es algo muy positivo a valorar, pero está claro que no se puede hacer tampoco de cualquier manera. Esa es la parte complicada, gestionar estos espacios naturales y aprovechar la propia naturaleza para poder generar energía y no tener ningún tipo de dependencia. Que me gusta mucho ese punto porque el implicar también al factor vegetal. Porque cuando pensamos en energías renovables, claro, pensamos en aerogeneradores, en paneles solares, pensamos en el modo de generar la energía. Pero claro, nuestro objetivo al final, al recurrir a energías renovables, es reducir la huella de carbono, reducir las emisiones que echamos a la atmósfera. Pero es que no tenemos por qué reducirlo a cero, que sería lo ideal, sí. Pero es que hay otras formas de reducir, es decir, podemos aportar la mitad de la energía a través de renovables, o hasta un 60%. Podemos luego, lo que nos falte, quemarlo, pero es que además si tenemos una buena masa forestal que nos anula esa huella de carbono, pues nos permite llegar a ese equilibrio, ¿no? Lo que comentabas antes de la noticia. Entonces, me parece que es muy, muy importante porque a veces lo vemos como temas independientes y no, pueden ir todos de la mano y permitirnos alcanzar ese objetivo de cero emisiones. Entonces, la Corona del Viento a mí me parece que es una pasada de proyecto. Es verdad que a lo mejor, bueno, se fliparon mucho cuando dijeron 100%, pero en situaciones ideales, pues sí que podríamos tener hasta un... Bueno, de hecho ha tenido días, en 2018, si no me acuerdo, tuvo unos cuantos días donde el 100% de energía era generada por la corona del viento, es decir, sin emisiones de la quema de combustibles fósiles. Entonces, este tipo de proyectos que nos permitan luego conseguir una isla sostenible, pues son importantes porque es un primer paso. Obviamente, estamos hablando de que, dada la realidad climática que tenemos, pues esto hay que actuar lo más temprano posible. No me quiero ir al lado negativo, sino quiero mantenerme optimista. Y hay que actuar lo más rápido posible, pero bueno, se están dando pasos. Entonces, estamos ya en proceso de esto. Y la Corona del Viento creo que es un ejemplo espectacular. Que luego hay que tener en cuenta la idiosincrasia única de Canarias y más de una isla como el Hierro. También, pero bueno, poco a poco y paso a paso, porque Islandia, por ejemplo, que justamente lo tenías tú para comentar, Adri, el hecho de la energía geotérmica, que es una isla que también, que a nivel de emisiones es muy poco. Sí, de hecho, yo creo que también tenemos que, con todo lo que estás diciendo, destacar el potencial que tenemos, ¿no? Porque, yo que sé, igual en Reino Unido lo tienen más complicado porque no tienen tanto sol como nosotros. Nosotros lo tenemos súper fácil para fomentar el autoconsumo, sobre todo en entornos urbanos, ¿no? A nivel propio, cada uno en las azoteas de edificios, en un montón de infraestructuras podemos incorporar esa fuente, ¿no? renovable con placas solares porque tenemos un montón de horas de sol al año. Y como comentaba, yo creo que es importante también no solo el tema de, vale, la producción de energía viene de fuentes renovables, sino también el crear sumideros de carbono, ¿no? El llevar a cabo renaturalizaciones urbanas, que los entornos urbanos no sean solo entornos hostiles para la naturaleza, sino que recuperarlos, pero además
creando entornos sostenibles, ¿no? Creando entornos que consumen, o sea, que capten ese carbono, también que capten el agua con sistemas de drenaje sostenible, por ejemplo, que se están implementando en muchas ciudades ya, porque tampoco vamos sobrados de agua, que hoy no lo hemos comentado, pero eso es otro problema. Y por ser optimista es mejor no comentarlo. Em, pero eso, que debería ir enfocado hacia que además tenemos un potencial brutal para todo este tipo de cosas y que no solo, o sea, que sí, las renovables, o sea, cada vez consumimos más energía y cada vez usamos más aparatos que usan energía y más cosas que usan energía y con la sustitución que también debe hacerse de coches de combustión a coches híbridos y eléctricos, el consumo de energía también va a aumentar con eso y debemos adaptarnos. Y eso, yo creo que tenemos un potencial brutal para poder implementar todo esto de manera, además, como decía Víctor, ¿no? Responsable y sostenible, sin que esto pues tenga efectos negativos en el medio. Sí, yo en línea con esto, y además encontré un ejemplo que me parece increíble cómo el avance tecnológico y también un poco la creatividad puede ayudar, quién sabe, a solventar algunos de estos conflictos que puede haber, porque como llevamos un rato comentando, Canarias es un territorio pues tremendamente frágil a nivel biológico, también es un territorio muy pequeño y sí que es verdad que en el hierro evidentemente se han dado esos primeros pasos súper importantes, pero claro, luego vamos a una isla que a lo mejor tiene, en vez de 10, 12 mil habitantes, pues tiene prácticamente 1 millón y ahí el reto es evidentemente mayúsculo. Entonces, claro, si tú quieres aportar esa energía limpia, esa energía renovable, pues vas a tener que consumir un territorio pues importante y esto es el conflicto que entra con esa fragilidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros llevamos esa generación de energía, por ejemplo, a un entorno que es mucho, mucho, mucho más extenso como es el mar? Estamos rodeados de agua y esta idea bueno, se ha ocurrido a una empresa catalana que tuvo en Canarias su campo de pruebas durante el año pasado y más concretamente el área de la plataforma oceánica de Canarias, la Blocan. Entonces ellos probaron un nuevo modelo de aerogenerador flotante. ¿De acuerdo? Ya no estaba sobre la tierra, sino que estaba sobre el agua. Esto, pues, evidentemente quita ese problema de consumo de territorio emergido, de tierra, y además, energéticamente, pues, parece ser que es una promesa de futuro. Estos aerogeneradores no son excesivamente grandes, 20 por 20 metros, que a ver si te lo ponen aquí al lado. Evidentemente es un mastodonte, pero en comparación con otras obras tecnológicas, pues no es tan grande y además tiene un potencial para albergar turbinas que generarían, creo que son unos 15 megavatios, para alimentar unos 20.000 hogares. Evidentemente con uno no vas a proveer de energía a toda una isla capitalina, pero sí que es un paso y una posible solución. Luego habría que ver también los efectos que tendría, porque obviamente toda obra arquitectónica o toda intervención en el medio va a tener un impacto. Habría que estudiar, pues, por ejemplo, el caso de impacto en aves marinas y demás, que es el mayor problema que tienen los aerogeneradores, pero creo que es también un caso de esperanza, de ese inconformismo que es la fuente al final de nuevas ideas y de posibles nuevas soluciones, y creo que es un caso a comentar. Y lo que decía Adri también de la sequía, Canarias es pionera, por ejemplo, en investigación con desaladoras. Hace un par de meses se presentaba en el ITC un nuevo modelo de desaladora mucho más eficiente, así que vamos dando pasitos y estamos poniendo, igual que el hierro se puso en ese foco, iba a decir, a nivel de la Unión Europea, incluso mundial, pues también en otro tipo de tecnología. Y esto lo ligo con lo primero que comentaba en la apertura de este bloque, de que es una cosa muy importante ese inconformismo. Porque muchas veces se dice que en Canarias la población tiende al no a todo, incluso cuando hablamos de cosas tan importantes que son importantes para todo el mundo, independientemente del sector por el que venga y demás, como es la energía. Y realmente no es un no a todo, es sí, pero no de cualquier manera. Entonces, creo que es importante y es una oportunidad incluso para las empresas de aprovechar esa creatividad, de decir, oye, vamos a mejorar la eficiencia de este proyecto para, aunque genere un impacto paisajístico o las especies,
que la cantidad de energía que genere sea tan grande que merezca la pena en este caso invertir aquí. Va un poco la discusión en ese sentido. Está claro que lo que comentaba no se puede hacer de cualquier manera. Yo hablo principalmente del patrimonio natural que tenemos en las islas, porque una persona que nos esté escuchando, que venga de fuera, dirá, bueno, pero es que también hay naturaleza en la Comunidad Autónoma de Madrid. Por supuestísimo, y es muy importante y hay que preservarla. Pero a lo mejor las especies que existen en Madrid existen también en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, existen también en Extremadura, alguna y demás, pero las especies que existen en Canarias es que a lo mejor no es que existan en Canarias, es que a lo mejor solo existen en ese barranco concreto de Tenerife, porque las condiciones que mencionábamos al principio para que llegue esa especie, para que se asiente y demás, solo se han dado en ese barranco y no he tenido la oportunidad de salir de él. Entonces, conservar esos valores naturales únicos en el mundo y encontrar medidas eficientes para romper con la dependencia energética y en otros sectores, creo que es el proyecto a futuro más importante que tiene Canarias si quiere mantener su identidad y seguir evolucionando como sociedad. Y ya para cerrar este blog y pasar a las conclusiones, donde hablaremos un poco sobre el programa y sobre el cierre de esta temporada y del Día Mundial del Medio Ambiente, me gustaría añadir también el hecho de que la Corona del Viento, vale, empezó a operar en 2014, decías, Víctor, pero es un proyecto que también evoluciona y que busca también optimizar y generar más energía de forma renovable, porque hace poco publicaron una noticia sobre la instalación de paneles solares para suplir, no solo que fuese eólica e hidroeléctrica, sino también solar. Entonces, complementar un poco esa generación de energía, aportar más posibilidades a la isla del Hierro. Entonces, si esos paneles luego además se instalan en casas, se instalan en terrenos que ya están edificados o que ya están utilizados en algunos casos, pues nos pueden permitir luego una generación mucho más de renovable. Entonces, no solo las energías renovables son un camino hacia el futuro de Canarias, hacia el futuro global en general, sino también que esos propios proyectos de energías renovables tienen su propio futuro. Y es un poco lo que estamos viendo a través de la instalación de estas iniciativas. Entonces ya para cerrar, que nos quedan unos 8 minutitos, vamos a ir con la conclusión, vamos a acabar ya con los bloques. Hemos visto antes del programa el pasado, presente y futuro, y en todos creo que ha quedado muy claro, muy conexo el hecho de la importancia no solo del medio natural canario, sino de cómo protegerlo, conocerlo y cómo enfocarlo para conservarlo en un futuro. Entonces, no sé, chicos, si quieren añadir algo más en este aspecto. Sí, yo creo que evidentemente todo esto que comentamos es súper importante saberlo, pero sobre todo que lo sepa la población de Canarias. Es decir, somos o tenemos un patrimonio que proviene de un pasado, es decir, de dónde venimos, de dónde viene todo lo que nos rodea, dónde estamos ahora, cuál es la situación actual que vive Canarias, cuáles son los retos futuros, para afrontar esos retos futuros, pues a través de la esperanza y del inconformismo, como decía Víctor. Yo creo que en este sentido es súper importante la divulgación en todos los ámbitos y que la gente sepa y aprecie lo que tiene y que también, sabiendo los problemas, que pueda pensar en soluciones de futuro. Sí, yo comparto totalmente esto, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, lo que estabas diciendo, Dani, ¿no? Conocer para proteger. No, pues acabo de Conocer entrar para en amar un y lapsus. amar para defender o Ahí para está. proteger, como lo quieras adaptar. Sí, 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 se me fue el wifi. Y al final es eso, ¿no? Que por suerte cada vez más se nota que los mensajes están llegando a la población, cada vez, por lo menos, no sé si tiene que ver con las personas con las que me relaciono, las personas, o sea, digamos, el círculo cercano, o es algo general de que cada vez noto a más gente informada, ¿sabes? También más bulos por ahí rulando, también es verdad, pero en general creo que cada vez hay más divulgación al alcance de la población en redes, en YouTube, en televisiones, etcétera. Y creo que cada vez la gente está más informada sobre estos temas y que cada vez se valora más precisamente nuestro medio porque se conoce, digamos, que hubo como un lapso, ¿no? Qué sé yo, hablo con mi abuela y nadie protege Canarias como mi abuela, ¿sabes? Entonces, luego sí es verdad que ha habido, yo por ejemplo, yo lo he comentado otras veces, cuando era pequeño no tenía ese conocimiento de
el valor que tiene lo nuestro, de la suerte que tenemos, digamos, y la importancia que tiene también el conservar lo que nos rodea. Al final, las especies endémicas, las formaciones geológicas, los espacios protegidos, este tipo de cosas que he ido pues conociendo con el tiempo, y yo creo que por suerte cada vez más gente conoce esto porque es más accesible también y porque a la gente le interesa. O sea, hay una prueba, bueno, nosotros somos una prueba clara de que la ciencia canaria interesa, eh, y eso, que creo que hay optimismo también en ese sentido. Y yo voy a decir algo que pensé que nunca iba a decir, pero voy a ponerme un poco empresario. Que al final lo que me he dado cuenta también con este palito, con este debate, es que Canarias tiene un potencial increíble para invertir. Estábamos hablando de que en el pasado se convirtieron en auténticos laboratorios naturales. Naturalistas de todo el mundo se pegaban por venir a las islas a investigar, porque lo que pasa en una isla es lo que pasa en un continente, pero a pequeña escala y con una escala temporal mucho más pequeña, y que permite estudiarlo todo, la historia natural, de forma mucho más sencilla a como lo haces en un continente que tiene pues 380 millones de años. Nos quedamos con 22 millones de años en Fuerteventura, ni tan mal. Si vas al Hierro tienes 1 millón de años, o sea que no hay mucho más que mirar. Y también desde el punto de vista de probar nuevos experimentos, nuevas alternativas, formas diferentes de hacer las cosas. Un territorio insular te brinda ciertas oportunidades y te quita otras, y te tienes que adaptar. Y esto que comentabas de la empresa catalana que vino pues a probar sus aerogeneradores aquí, pues evidentemente a lo mejor en otras zonas del mundo, en Madrid tienes complicado hacerlo, por ejemplo, en el Mediterráneo a lo mejor tiene un poco más de suerte, pero tenemos un potencial increíble para invertir en conservación de la naturaleza, para invertir en nuevas tecnologías, para invertir en una nueva industria, más allá del turismo, por ejemplo, con la que se puede convivir de una forma más sostenible. Y creo que la política no es el no a todo, sino es el sí, pero cúrratelo. Sin duda creo que al final es lo que comentaba antes, esa búsqueda del equilibrio, ¿no? Vamos a intentar lo mejor para todos, tanto a nivel natural como a nivel social, como a nivel cultural, en el ámbito, no solo que hablemos del ámbito que estamos hablando aquí de medio ambiente, sino también en cualquier otro aspecto. Buscar equilibrio y buscar intentar ser buscar el consenso, ¿no? Entonces, lo que comentabas, Adri, también, la importancia de este tipo de actividades, que a la gente le interesa la ciencia canaria, que a la gente le interesa el medio natural canario, y sobre todo es lo fundamental de priorizar este tipo de actividades. Entonces, agradecer desde aquí a la Fundación Caja Canarias el haber contado con nosotros bueno, cedernos el espacio, cedernos el equipo, cedernos este ratito aquí que ha estado fantástico. Esperamos a que los oyentes y los videntes también, porque no se olviden que esto está en vídeo también, por si nos quieren ver las caras. Y, y entonces agradecerles también el que estén ahí apoyándonos semana tras semana. Y decir que, bueno, a la Fundación, esto, muchísimas gracias. O sea, de verdad ha sido todo un placer, todo un honor estar aquí. Y queríamos también decir, bueno, que este va a ser ya el último capítulo, la tercera temporada. Cerramos una temporada que nos ha dado un montón de alegrías, que nos ha dado muchísimos buenos momentos. Y ahora sí, para ir cerrando, vamos a ir al revés. Antes fuimos Rafa, Adri y Víctor. Ahora vamos a ir hacia aquí con la ronda de despedidas clásica. Víctor, si quieres añadir algo de forma breve. Muy breve, bueno. Nada. Breve. En primer lugar, extender mi agradecimiento a la Fundación Caja Canarias. La verdad que yo no me imaginaba a principio de temporada acabar el último podcast aquí. También a todas las personas que hacen posible siempre este tipo de eventos, a la cámara y al sonido, a Jaime, a Jorge, a Funcasor, Marina y Aura, nuestras intérpretes de lengua de signos para este programa, y a todas las personas que también nos apoya por redes sociales y que siempre nos anima a que parezca que esto no está cayendo en saco roto, sino que evidentemente le está llegando a la gente, le está gustando, lo comparte gente. Pues el otro día escuché el programa este, qué interesante. Es una pasada, porque al final de lo que estamos hablando no es de fútbol, no es de videojuegos, es de ciencia, y a la gente le gusta, a la gente le interesa. Entonces, la verdad que tanto como despedida, no tan breve, el último programa, como de este agradecimiento, pues, ¿qué puedo decir? Que estoy muy agradecido. Repito todos y cada uno de los agradecimientos a la Fundación, a la gente que está aquí echándonos una mano con esto. Y
y a la gente que nos escucha, ¿no? Y que al final son parte de Palique también, que sin ellos no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido y que nos volvemos a escuchar en septiembre. No sé si antes habrá algo. Igual nos pica el gusanillo en verano. Puede ser. Pero bueno, que esperamos que sigan ahí en septiembre y que les haya gustado. Nada, por mi parte, obviamente repetir los agradecimientos a todas las personas que están aquí, que han hecho posible a la fundación, pues que estemos hoy aquí. Como decía Víctor, tampoco me imaginaba terminar la temporada pues en este espacio y de esta manera tan increíble. Y nada, también, como hablábamos de esperanza, pues esperanzado con el futuro de Palique. Obviamente también agradecer a todos los y las oyentes que, bueno, que al final hacen que estemos donde estamos. Y nada, ya veremos si surge algo de aquí a septiembre y si no, pues ya, pues a septiembre, el próximo curso, ¿no? El próximo curso, ya a final de curso, nosotros estamos aprobados, ya no hay que recuperar. Bueno, a lo mejor sí, recuperamos. Nunca se sabe, a lo mejor nos da en verano por algún episodio especial, eso ya iremos viendo, nos iremos moviendo. Lo que sí es añadir a mis compañeros agradecimientos a los oyentes, a los que nos han acompañado toda la temporada, a los que se han incorporado de forma puntual a determinados episodios. Esperamos que les haya gustado, que cerramos ciclo, cerramos una temporada. Que tengan un feliz verano, que disfruten mucho de la playa, de viajes, de lo que puedan y los que tengan vacaciones y los que no, bueno, pues que disfruten de Palique si tienen algún episodio pendiente y de todo. Y nada, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los técnicos, a las intérpretes, a todos los que han hecho posible este proyecto. Recuerden que una aventura más divertida se escucha en Palique y ahora sí, adiós.